Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en varios documentos oficiales publicados el 11 de septiembre de 2025. Es, la verdad, notable cómo un solo día en el diario oficial nos puede dar una imagen tan variada, ¿no? Sí, totalmente. Desde megaproyectos que cambian la costa. Como el que vamos a ver en Cartagena. Exacto. Hasta, nuevas guías para el campo, ajustes en cómo trabajamos juntos o sacamos la licencia de conducir. Incluso reorganizaciones internas de entidades que son clave. Efectivamente. Es como una foto, una instantánea muy interesante de la actividad del Estado. Vamos a analizar algunos de los puntos más significativos de ese día, intentando entender no solo qué se decidió, sino, por qué es importante y qué podría significar, ¿no? Claro. Veremos esa concesión en Cartagena, el impulso a los bioinsumos, cambios en normas laborales y de tránsito y un vistazo a la maquinaria interna del Estado. Perfecto. Nuestra misión hoy es, extraer lo esencial de estas fuentes. Ir un poco más allá del lenguaje legal y ver las tendencias, los posibles impactos. Es una mirada, digamos, profunda a cómo evoluciona la administración pública en tiempo real. Bueno, entremos en materia. Empecemos por la costa Caribe, Cartagena. Se hizo oficial una concesión para la Alcaldía Mayor. Son 20 años para desarrollar el macroproyecto Malecón del Mar. Hablamos de algo grande, ¿eh? Más de 129,000 metros cuadrados en la zona norte. Uf, sí. Una zona turística y residencial clave, ahí entre La Boquilla y El Cabrero. Así es. Y aquí hay un punto clave. Esto se hace sobre bienes de uso público, o sea, playas, terrenos de bajamar, que por ley no se pueden vender ni nada. Son intransferibles. Ah, ok. ¿Y quién manda ahí entonces? La autoridad es la Dirección General Marítima, la DIMAR. Ellos no dan propiedad, ojo. Lo que otorgan es un permiso, una concesión, temporal y con condiciones. Y dado el tamaño, más de 20,000 metros cuadrados, la autorización tiene que venir de la Dirección General de la DIMAR. Eso ya te dice la importancia estratégica que le dan. Entiendo. Y el proyecto en sí, por lo que se lee, suena ambicioso. Describen un montón de cosas. Ciclovías, senderos, plazas nuevas. Sí, islas comerciales, le llaman a unas áreas. Hasta un mirador del sol. Ajá. Y mencionan materiales específicos. Concreto, policarbonato, madera PVC. O sea, se ve una obra compleja. Y pensada para durar. Mencionan diseño sismorresistente y todo. Quieren que se integre bien al lugar. Pero imagino que no será tan fácil, ¿no? Poner todo eso ahí. Para nada. Las condiciones que les ponen son bastante estrictas. Por ejemplo, tienen que ponerse de acuerdo con los que ya tienen cosas ahí. Mencionan cables submarinos de Claro Colombia, otros proyectos que ya existen en la zona. Ah, claro. Coordinación pura. Exacto. Y algo crucial, importantísimo en Cartagena. Necesitan la aprobación sí o sí del Ministerio de Cultura si tocan algo que sea bien de interés cultural. Uf, eso puede ser complicado ahí. Bastante. No es solo construir y ya. Es integrar, respetando lo que hay, el patrimonio. Incluso les pidieron un estudio oceanográfico detallado antes. ¿Para ver qué? Para entender cómo el malecón va a interactuar con las olas, las mareas, la arena, la dinámica de la costa. Tiene lógica. Y hay condiciones de plata también, o legales. Y aunque la concesión en sí, el uso del área, es gratis al principio, ojo, eso puede cambiar, está sujeta a las tarifas que ponga el gobierno después. Ah, mira. Y leí algo de Intuito Personae. ¿Eso qué significa exactamente? Buena pregunta. Intuito Personae quiere decir que se la dan específicamente a la Alcaldía de Cartagena por ser quien es, por ser una entidad pública. O sea, no la puede vender, ni ceder, ni negociar con un privado. Es para ellos, para el proyecto público. Ya. ¿Refuerza la idea de que es algo de interés general? Exacto. Y al final de los 20 años, o si incumplen algo, todo lo construido vuelve a la nación, sin que les paguen nada por eso. Además, tienen que tener una póliza de garantía todo el tiempo, coordinar para no estorbar a los barcos, y si necesitan hacer, digamos, un rompeolas o algo así, necesitan más permisos, 0.7 millones de pesos. En gastos administrativos. Bueno, entonces, más allá de la obra en sí,
Este proyecto es una apuesta fuerte por transformar un espacio público clave, usando esta figura de concesión, pero con un montón de requisitos encima. Exactamente. Es un buen ejemplo de cómo el Estado intenta modernizar la infraestructura, pero tiene que navegar toda la complejidad de las normas sobre bienes públicos, el patrimonio y los intereses privados que ya están ahí. Vale. Cambiemos ahora radicalmente de tema. Vámonos al campo. El Ministerio de Agricultura sacó unos lineamientos para impulsar los bioinsumos, fertilizantes orgánicos, acondicionadores de suelo. Sí. Y la justificación que dan es, bueno, bastante fuerte. Hablan de que se desperdicia hasta el 80% del nitrógeno de los químicos. Mencionan contaminación del agua, el impacto en el clima, los riesgos para la salud por los pesticidas. Es un panorama, digamos, preocupante el que pintan de la agricultura convencional. Entiendo. ¿Y esta política entonces qué busca? Pues mira, no es solo una medida ambientalista por sí sola. La presentan como un pilar para cambiar hacia modelos agrícolas más sostenibles, más regenerativos, se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo, con la idea de bioeconomía y, muy importante, lo conectan con la protección especial que la Constitución le da al campesinado. Ah, interesante ese punto. Sí, reconocen que hay que apoyarlos para superar la marginación y darles alternativas que funcionen. Es un movimiento que busca, digamos, cambiar la base productiva del agro. ¿Y cómo planean hacerlo? ¿Qué dicen los lineamientos? Proponen acciones bastante concretas. Fortalecer la producción local de estos bioinsumos en biofábricas. Hablan de distintos tamaños, familiares, comunitarias, hasta agroindustriales, pero con estándares de calidad, eso sí. Calidad, clave. Clave. También impulsar la investigación, aprovechar nuestra biodiversidad para encontrar nuevas soluciones, mejorar la competencia en el mercado, pero con asistencia técnica, con extensión rural, ajustar las normas para que registrar estos productos sean más fácil y crear líneas de financiación especiales. O sea, un paquete completo. Sí, bastante completo. Incluso van a crear un plan de acción y una mesa técnica entre varias instituciones para que esto no se quede en el papel, para darle seguimiento. Y mencionaste la parte técnica. ¿El documento entra en detalles? Sí. Se preocupa por definir bien qué es un bioinsumo, qué es un fertilizante orgánico, basándose en normas que ya existen del ICA, el Instituto Colombiano Agropecuario. Incluso, fíjate, da ejemplos de recetas. Menciona el abono bokashi, el biol, caldos minerales como el bordelés o el sulfocálcico. Mira vos. Y hasta explica cómo medir la calidad de algunos, como la concentración del sulfocálcico con omnidrómetro Baume. El mensaje es claro, vamos a promover esto, pero con rigor, con calidad. Y el contexto económico que mencionaban. Parece importante también, ¿no? Fundamental. El documento resalta que Colombia depende muchísimo de agroquímicos importados. Y claro, los precios son volátiles, dependen de cadenas de suministro que están en muy pocas manos, Rusia, China. Y los precios internos se dispararon, ¿verdad? Muchísimo. Citan un aumento nominal de casi el 94% entre 2020 y 2023. Una barbaridad. Entonces, fomentar bioinsumos hechos aquí, que además ya están creciendo en ventas, incluso se exportan un poquito. Claro. Parece una estrategia directa para reducir esa dependencia, esa vulnerabilidad económica. Entonces combina lo ambiental, la salud, con la economía. Precisamente. Es una mezcla de objetivos. Salud pública, ambiente, pero también soberanía productiva, resiliencia económica. Busca depender menos de afuera en un sector crítico y, de paso, generar oportunidades aquí, sobre todo para pequeños y medianos productores. Entendido. Pasemos ahora a dos resoluciones que nos tocan quizá más de cerca en el día a día. Una sobre el ambiente en el trabajo y otra sobre las licencias de conducir. Empecemos con la del Ministerio del Trabajo sobre los comités de convivencia laboral. Actualizaron las normas. Correcto. Reemplazan unas normas que eran de 2012. Y el objetivo es claro: reforzar la prevención del acoso laboral. Esto viene de la Ley 1010 de 2006. Y también proteger la salud mental en general, frente a los riesgos psicosociales en el trabajo. ¿Y qué cambia en concreto? Pues detalla más cómo se forman estos comités. Tiene que ser paritario, mitad representantes del empleador, mitad elegidos por los trabajadores en voto secreto. Establece quiénes no pueden ser parte, las inhabilidades, y define cómo deben funcionar.
Necesitan un reglamento propio, reunirse seguido, mínimo una vez al mes, y seguir un procedimiento muy claro y confidencial para manejar las quejas. El foco está en buscar acuerdos, en la conciliación. ¿Y qué se supone que hagan estos comités? ¿Cuáles son sus funciones? Principalmente, recibir las quejas, escuchar a las partes por separado, intentar que dialoguen y lleguen a acuerdos, hacerle seguimiento a esos acuerdos, y si no hay acuerdo o la conducta sigue, pues tienen que escalar el caso. ¿Y el empleador qué papel juega? Tiene obligaciones claras, darles los recursos, el tiempo que necesiten, implementar medidas preventivas, definirlos a políticas claras contra el acoso, manuales, capacitaciones, y piden que tengan enfoque de género. Importante eso. Muy importante. Y también poner medidas correctivas si es necesario, pero siempre garantizando el debido proceso. Las ARLs, las aseguradoras de riesgos laborales, también deben asesorar y acompañar. Se busca que sean mecanismos internos más efectivos, más reales. Bien. Y la segunda resolución clave, la del Ministerio de Transporte sobre los exámenes para sacar la licencia. Sí, este es un cambio grande. Reglamenta los exámenes, el teórico y el práctico. Y ahora los van a administrar unas entidades nuevas, especializadas, que llaman Centros de Apoyo Logístico de Evaluación, los CALE. Cali. ¿Y por qué este cambio? Responde a metas del Plan Nacional de Seguridad Vial, y también había una orden de un juez pidiendo esto. La idea es, estandarizar y subir el nivel de exigencia para evaluar a los que quieren conducir. Buscan asegurarse de que quien tenga la licencia de verdad sepa manejar bien, y así, intentar bajar las cifras tan altas de accidentes que tenemos. ¿Y quiénes pueden ser estos Cali? La prioridad, dice la norma, es que sean universidades públicas que estén acreditadas en alta calidad. Pero si con ellas no se cubre todo el país, podrían entrar otras entidades públicas o incluso privadas. Pero ojo, tienen que cumplir requisitos muy, muy estrictos. ¿Cómo cuáles? ¿Qué les piden? Pues mira, hablan de tener certificaciones de calidad ISO, la 9001, la 14001 de ambiente, la 45001 de seguridad y salud en el trabajo. Demostrar que tienen la plata y la capacidad técnica y operativa, que está detallada en un anexo larguísimo. Presentar un plan de cómo lo van a hacer. Y además, tener seguros fuertes de responsabilidad civil y de accidentes personales, para proteger a la gente durante las pruebas. No es cualquier cosa. No, se ve que no. ¿Y los exámenes en sí, cómo serán? También los detallan bastante. El práctico, por ejemplo, tiene 2 partes. Una es de destreza individual, en una pista cerrada. Ahí evalúan maniobras específicas según el tipo de licencia. Parquear de diferentes formas, manejar en rampas, hacer zigzag, incluso enganchar y desenganchar tráileres para las licencias profesionales. Ah, mira. O sea, pruebas bien concretas. Sí. Y la otra parte es en la calle, en vía pública, para ver cómo interactúa el aspirante con el tráfico real, con las señales, las glorietas, todo eso, y establecen criterios claros para calificar. ¿Qué faltas son leves, cuáles son deficientes y cuáles te eliminan de una vez? ¿Y se sabe cuánto va a costar esto? Mencionan algo de VB. ¿Qué es eso? La VB es la unidad de valor básico. Es una unidad de medida que ajustan cada año con la inflación. El gobierno la usa para calcular muchos costos y tarifas para que no pierdan en valor con el tiempo. Ah, ya. ¿Y entonces? La resolución pone rangos en VB. El examen teórico, por ejemplo, costará entre 5 y 6 VB. El práctico será más caro y varía según el vehículo. Va a costar más sacar la licencia de un camión grande que la de una moto, lógicamente. Claro. Y a eso hay que sumarle otros costos del trámite. Lo del RUNT, lo del Fondo de Seguridad Vial, impuestos. O sea que sacar la licencia va a ser más riguroso y probablemente más costoso. Posiblemente sí. La implementación va a ser gradual. Dicen que empiezan con el examen teórico. Y el sistema tiene controles. La Supertransporte va a vigilar a estos CALE usando un sistema que ya existe, el SICOV, y la Agencia Nacional de Seguridad Vial tiene la tarea de medir, por 2 años, si todo esto de verdad ayuda a reducir los accidentes. Es un cambio estructural grande. Sin duda. Busca profesionalizar más el tema y, ojalá, salvar vidas. Esa es la meta final, sí. Muy claro. Bueno, para ir cerrando, demos un vistazo rápido a otras cosas que salieron ese mismo día. Quizás menos llamativas, pero que también muestran cómo funciona la administración por dentro.
Si, por ejemplo, encontramos resoluciones del Ministerio de Hacienda que son, bueno, órdenes internas, que registren operaciones financieras en bases de datos específicas, parte de la tramitología del control fiscal. También vimos al DANE, que es el de las estadísticas, ¿no? Publicando la actualización de la Clasificación Única de Ocupaciones de Colombia, la CUOC. ¿Y por qué es importante esa clasificación? Suena muy técnico. Lo es, pero es fundamental. Sirve para que todos hablemos el mismo idioma cuando medimos y analizamos el empleo, el mercado laboral, la formación. Todas las entidades que generan datos sobre ocupaciones tienen que usar esta clasificación para que las cifras sean comparables. Es un trabajo técnico, sí, pero necesario. Tienen un año para empezar a usarla. Entendido. ¿Algo más en lo ambiental aparte de lo de bioinsumos? Y vimos a la CAR de Cundinamarca, la Autoridad Ambiental de la región, asegurando presupuesto de años futuros para hacer obras importantes de control de inundaciones y manejo de cuencas. A planificación a largo plazo. Exacto. Pero más interesante aún, vimos que hicieron una reestructuración interna completa. Crearon dependencias nuevas, como una oficina de gobernanza digital y analítica de datos. Y ajustaron toda la planta de personal. ¡Wow! Eso sugiere un cambio fuerte, ¿no? Una apuesta por modernizarse, por usar más datos. Totalmente. Probablemente es un cambio en cómo van a enfocar su trabajo en la gestión ambiental de la región. No es solo cambiar nombres en un organigrama. Y en esa línea de cómo funcionan por dentro las entidades, pero más enfocado en la integridad, ¿vimos algo del ICETEX? Sí, aprobaron unos manuales súper detallados para sus programas antifraude y de transparencia y ética pública. El PTEP le llaman. ¿Y qué dicen esos manuales? Pues establecen políticas de cero tolerancia a la corrupción y al fraude. Definen roles muy claros como un oficial de cumplimiento. Crean canales específicos para que la gente denuncie, una línea ética. Y articulan todo un sistema para prevenir, detectar y responder si algo pasa. Suena a un esfuerzo serio por blindarse. Sí, es un esfuerzo notable por fortalecer la confianza en una entidad que maneja mucha plata pública y trata con muchísimos ciudadanos directamente. Y finalmente vimos cosas más, digamos, del día a día administrativo, ¿no? Claro, actos necesarios, pero más rutinarios. La registraduría fijando la fecha para una elección de alcalde que faltaba en Villeta, o el Ministerio del Trabajo registrando un sindicato nuevo en Ecopetrol. Son como las tuercas y tornillos que hacen que la maquinaria siga andando. Bueno, hoy hicimos un viaje interesante por un día en la vida administrativa de Colombia a través del Diario Oficial del 11 de septiembre de 2025. Desde la arena y el concreto del malecón allá en Cartagena, pasando por los microorganismos que quieren poner en los campos, hasta las reglas de cómo comportarnos en la oficina o las nuevas pruebas para poder manejar un carro. Y también vimos cómo las propias entidades miran hacia adentro, ¿no? Cómo se reorganizan, cómo manejan su plata, cómo clasifican la información que usan y cómo intentan, o al menos declaran que intentan, ser más transparentes y prevenir la corrupción. Son todas piezas grandes y pequeñas de un rompecabezas complejo que al final va definiendo las reglas del juego, las oportunidades y los retos del país. Esperamos que este análisis, este clavado a fondo, haya servido para entender un poco mejor estas dinámicas, que a veces se esconden detrás del lenguaje técnico de las normas. Y queda quizás una pregunta ahí flotando, ¿no? Si todo esto es lo que se decide y se publica en un solo día, ¿qué otros procesos, a lo mejor menos visibles, más lentos, pero igual de transformadores, estarán pasando ahora mismo reconfigurando, casi sin darnos cuenta, nuestro entorno y nuestro futuro? Una buena reflexión para cerrar. Gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima. Hasta pronto.